La gran usurpación, ese es el nombre del libro escrito por el congresista Omar Chejade, que será presentado además el próximo viernes 15. Bueno, no es difícil adivinar de quién se trata. Sin embargo, más allá de la persona en cuestión, el libro relata hechos de Estado, hasta hoy desconocidos, de momentos importantes ocurridos durante los últimos 5 años. La voz cantante detrás de estos hechos que van desde la acusación en el Congreso de la República contra el entonces congresista Javier Díez-Canseco hasta los detalles de la salida, de cómo se gesta la salida de la procuradora Julia Príncipe, contado además por un hombre que estuvo en el mismísimo lugar de los hechos, tan cerca que se convierte en una fuente excepcional de primera mano. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. Usted va a ser responsable de sus palabras, de los episodios que ha narrado, porque son reuniones privadas, son conversaciones incluso con el presidente a solas. Me hago absolutamente responsable como alguien que llegó con el voto popular, que tuvo un error, pero después se levantó y se reivindicó con el país. El libro con la aproximación más cercana a la pareja presidencial está escrito ya. ¿Asume lo que escribe entonces? Asumo completamente lo que escribo, sin ningún interés político, porque regreso a la actividad privada. ¿Por qué no es una venganza esto? ¿Por qué que usted escriba en primera persona y con detalles amplísimos? No es que usted toma revancha por lo que le pasó a usted, por el tuit de Heredia, por todo. Porque no hay un nexo de causalidad entre el tuit y lo que aconteció después. El tuit de Nadine Heredia es de octubre del 2011 y después, durante más de 2 años y medio, yo he defendido a la señora Heredia, al señor Humala, al gobierno, hasta donde se podía defender. Durante 6 meses, desde fines del año pasado, Chejade se ha lanzado a escribir en 300 páginas todo lo que vio de los Humala Heredia, desde su excepcional posición a milímetros de ellos. En primer lugar, yo he sido amigo de Ollanta Humala. En segundo lugar, he sido abogado del presidente de la República cuando este no lo era. He sido también vicepresidente de la República y finalmente congresista parlamentario de la Nación. Sus detractores y la pareja lo odiarán por siempre por el aluvión de detalles de reuniones privadas en Palacio de Gobierno que hoy se revelan por primera vez en un libro prologado por el reputadísimo constitucionalista Bernales y el analista César Campos. Yo lo viví porque hay un tema importante, ¿no? El que usurpa el poder ultraja a la nación. Y lamentablemente Nadine Heredia ha usurpado el poder y ha ultrajado a la nación. Es decir, lo que se denominó el proyecto de la gran transformación se resumió finalmente y se convirtió en la gran usurpación. La gran usurpación puede propiciar detracción, pero para quien lo quiera ver, constituye un perfil del mandatario y su esposa sentado al ladito de ellos. Yo reconozco mi error político, pero sobre todo asumo virilmente la responsabilidad política de haber patrocinado, apoyado un proyecto que finalmente fue traicionado por Ollanta Humala y por la señora Nadine Heredia. El de la campaña era un Humala fuerte, decidido, que uno podía discrepar o no con su posición de repente dura, pero había un conductor o un supuesto conductor. ¿Y el del gobierno? El del gobierno es otra persona. Es una persona pusilánime, dubitativa, con falta de decisión, que encarga, que delega funciones a una persona que no fue elegida por el voto popular, en este caso por su esposa, que usurpó funciones.
Periodísticamente, Panorama recoge algunos hechos políticos como botones de una historia que se cuenta desde el 2009, que podrían poner al libro en los estantes de la sección Historia. Díaz Canseco fue ajusticiado por una venganza, por una vendetta política de la señora Nadine Heredia. Me reúno con Humala a los pocos días de mi reunión con Alan García y le digo: Ollanta, tenemos la oportunidad histórica de poder consensuar con otros líderes de oposición. Se aparece Ollanta absolutamente ofuscado, entra en materia directamente, golpea la mesa y dice exactamente: yo no voy a permitir que un miserable como Cornejo le falte el respeto a mi esposa, a Nadine. Esta noche, solamente en Panorama. El gran daño que le ha hecho este gobierno al país, a la sociedad, es justamente haber ocasionado una desilusión y, además de una desilusión, el contagio nacional del desánimo. Un ciudadano de a pie le preguntaría, ¿por qué Humala es así? Habiendo estado aproximadamente 7, 8 años cerca a Ollanta Humala, de muy de cerca, puedo decir de que Ollanta en su vida ha tenido 3 etapas muy marcadas. Una, la familiar, en la que recibía órdenes muy duras, instrucciones muy duras de su padre fundamentalmente. La segunda etapa de la vida de Humala es en el ejército, en la Fuerza Armada, donde como teniente, capitán, mayor, incluso como comandante, recibía instrucciones a mano militares. También órdenes, ¿no? Órdenes de sus jefes inmediatos. Y en tercer lugar, cuando Humala es presidente de la República, ya no recibe órdenes ni del padre ni de la Fuerza Armada, sino recibe órdenes directamente de su esposa, de Nadine Heredia. Entonces, él siempre ha recibido órdenes. Esta es la idea central del libro. Uno de los hechos donde se expresa está en lo que sería, para él, la venganza de Heredia contra el fallecido congresista Javier Díaz Canseco por haberse retirado de la bancada en 2012 y criticar sin cuartel al gobierno. Yo pensé que era una votación, pero veo que fue un ajusticiamiento, Sí. lo de Díaz Canseco. Sí. Díaz Canseco fue sancionado en la Comisión de Ética por una falta particular y estaba a la espera de la votación del Pleno. Chejá describe lo que podría ser la verdad histórica tras bastidores. Nadie ha contado lo que pasó dentro, ¿no? Nadie, no. O sea, fue una reunión. Fue una reunión 5 días antes del ajusticiamiento parlamentario que tuvo Díaz Canseco. Un sábado por la noche nos llama la secretaria del presidente de la República y convoca a bancada un sábado a las 7 de la noche. Chejade cuenta en su libro que el presidente, secundado atrás por Heredia, conversaba sobre miles de trivialidades, hasta que, volteando y buscando la aprobación de su esposa, fue al tema principal. El tema de fondo era lo que se dijo al final de manera breve. Hay que cumplir a la bancada, decía el presidente, con la anuencia y con la gesticulación de Nadine, que estaba a su derecha. Hay que cumplir con las recomendaciones que vienen de la Comisión de Ética, y ordenó directamente a la bancada en quemar a Javier Díaz Canseco, lo dijo con otras palabras, por supuesto, y a sancionarlo e inhabilitarlo. La votación, que terminó con la suspensión de Díaz Canseco, se realizó el viernes 16 de noviembre de 2012. Obviamente yo ni 10 más hicimos caso a las órdenes de Palacio, pero la mayor parte de la bancada hizo caso a las órdenes e instrucciones de Ollanta Humala, es decir, de Nadine Heredia, que era la autora intelectual de toda la trama, para inhabilitar a Javier Díaz Canseco de manera injusta. Y me acuerdo además que la ministra o exministra de la Mujer, Ana Jara, que nunca iba a las sesiones parlamentarias, que no tenía por qué votar porque era ministra y al mismo tiempo era parlamentaria, asistió a las 11 de la noche, se aparece ella para digitar a los más obsecuentes parlamentarios de la bancada nacionalista
a votar en contra de Javier Vez-Canseco, y eso fue lo que sucedió. Ollanta era capaz de todo por una orden de Nadine. Para Chejade era capaz hasta de poner el gobierno en riesgo solo por ella. Usted narra un episodio, me parece insólito, surrealista, y se lo pregunto de frente, y tiene que ser bastante responsable. ¿Es cierto que el presidente de la República estaba dispuesto a sacrificar a su primer ministro por su esposa? O sea, llegaba a ese punto. La escena es surrealista y la narro en el libro, Marco. Estaba dispuesto no solo a sacrificar a su primer ministro, sino sacrificar al país y a la gobernabilidad democrática e institucional del Perú con tal de salvarla y redimir a su esposa Nadine Heredia. El viernes 14 de marzo, el gabinete Cornejo, luego de la salida del premier Villanueva por Heredia, no logró el voto de confianza del Congreso. A favor 42, en contra 6, abstenciones 73. En consecuencia, ha sido no admitida. El motivo, la oposición quería una señal que indicara que Heredia no lo mandaría. Entonces, congresistas del PPC y otras tiendas menos duras de la oposición lo combinan y le dicen: votamos por ti, pero tienes que dar un discurso a la nación en que no vas a permitir ninguna intromisión ni de Nadine ni de nadie que no sea propio de tu despacho. Cornejo lo hizo, firmó un papel y dijo que Heredia no se metería más en el gabinete y que su imagen se decantaría. ¿Significa que estamos hablando de una retirada de la primera dama? Que ya opinará menos, aparecerá menos. Se decantará naturalmente. Así, bajando a Heredia, Cornejo logró el voto de confianza del Congreso, pero a la vez el odio increíble de Ollanta Humala. A los pocos días, estamos hablando de marzo del 2014, el sábado recibo la llamada de la secretaria de Palacio de Gobierno, Ollanta Humala, que nos convoca a los más cercanos colaboradores del presidente de la República, a los principales voceros. Y en ese momento, que nos parecía rara otra vez la reunión, al mediodía del sábado, de la última semana de marzo, lo cuento en el libro con detalles, se aparece Ollanta absolutamente ofuscado, entra en materia directamente, golpea la mesa y dice exactamente: yo no voy a permitir que un miserable como Cornejo le falte el respeto a mi esposa, a Nadine. Él ha puesto la cabeza de Nadine, de mi esposa, en bandeja de plata a la oposición para salvar su pellejo. Entonces, los congresistas que estábamos reunidos, que éramos 6 o 7, nos mirábamos las caras sorprendidos. Es decir, el presidente estaba despotricando de su primer ministro, que había logrado el voto de confianza. Que había logrado el voto de confianza, el voto de investidura, la gobernabilidad del país, por salvar a su esposa, ofendido porque él había hecho algo que cualquier político lo hubiera hecho, es decir, negociarla con la oposición. Otro comentario que me llamó la atención fue cuando el presidente dijo: ahora el cobarde de Cornejo se expresa mal de Nadine. Cuando ese sujeto no sabía ni qué hacer en el Ministerio de Vivienda, Nadine iba a apoyarlo y lo ayudaba a trabajar. Y hubo otra frase para el bronce, Marco, que lo cuento en el libro, cuando Ollanta dice: les instruyo a ustedes, que son mis principales colaboradores, que de hoy en adelante fiscalicen a mi premier, le den trabajo, lo llamen a este sinvergüenza porque es un vago, ¿no es cierto? Y porque además lo que nosotros queremos es que ustedes como parlamentarios le den trabajo a René Cornejo. El libro detalla a un Humala bravo por Nadine, enfrascado en una pelea eterna con Alan García, pelea que, de acuerdo a Chejade, pudo tener fin en abril del 2014, cuando, confirmándose un secreto, Alan García mismo le pidió a Chejade una reunión en privado con el presidente Ollanta Humala.
Hay otra cosa que no sabía, pero usted fue el que recibió el mensaje de Alan García de forjar una reunión con el presidente Humala. Hubo la oportunidad histórica en abril del 2014, faltando 2 años y 4 meses para que acabe el gobierno, de tender puentes de plata con la oposición y construir agenda país. El mensaje de buena fe de Alan García, yo además le creí, en abril del 2014 en casa de un amigo fue: oiga, yo creo que por el bien del país hay que evitar seguir desangrándonos, seguir peleándonos y hacer una tregua política. Y usted se lo dice Humala, está en el libro, ¿no? Está en el libro, me reúno con Humala a los pocos días de mi reunión con Alan García y le digo: Ollanta, tenemos la oportunidad histórica de poder consensuar con otros líderes de oposición para reunir, para consensuar en favor del país. Chejade, sentado a solas delante del presidente en Palacio de Gobierno, le contó la solicitud de reunión de Alan García y le pidió una respuesta. Ollanta se quedó callado, mudo, como oído, casi hipnotizado. Lo miré y luego de medio minuto de silencio le pregunté: Ollanta, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Que sí o que no? Y Ollanta, dubitativo, absolutamente pusilánime, debo decir, no sabía qué decir, balbuceaba en la conversación, se puso tenso, se agarró los ojos, la cara, lo noté muy extraño y al final soltó la frase del bronce. No está mi esposa, dijo, no está Nadine, está en Chile. ¿Qué le puedo decir? Déjame consultarle a ella. Una oportunidad había pasado porque Nadine, la decisora, no estaba en casa. Ollanta se tomó nerviosamente la cara con las 2 manos y casi como un niño me dijo: no te puedo responder nada, no sé, lamentablemente Nadine no está, se encuentra en Chile, pero regresa mañana al país, le consultaré a ella. ¿Qué decidía Nadine? Chejade confirma finalmente que la salida de la ex procuradora Julia Príncipe Trujillo fue su obra por investigarla. Cuando Panorama saca los famosos correos electrónicos entre Nadine Heredia, la hermana de Ollanta, y Bosca en Suiza, y Cristina Bilbelita con triangulaciones financieras, Ollanta Humala me convoca a mí y a 2 parlamentarios más que los cuento en el libro para una reunión de emergencia porque Panorama se iba a sacar esto al día siguiente. Efectivamente se saca al día siguiente y Julia Príncipe sale a comentar en un enlace con Rosana Cueva. Doctora Príncipe, me dicen que han contactado a la doctora Príncipe. ¿Aló? Que efectivamente ella iba a tomar cartas en el asunto, pero pasaron 20 días aproximadamente y siendo la primera o segunda semana de julio, lo comento también en el libro, Ollanta Humala me llama directamente a mi celular y me dice: vente a Palacio de Gobierno. Y empezamos a caminar por la sala de prensa y como si fuéramos amigos, muchachos de colegio, amigos, nos tirábamos en el piso, prácticamente recostados en el piso, y le dije, lo comento en el libro: no es elegante que tú seas al mismo tiempo jefe de Estado y al unísono seas esposo y defiendas y te entrometas en el caso de tu esposa con la procuradora Julia Príncipe. Es en ese momento que él se desborda de pasión y empieza a defenderla, yo diría patológicamente, a su esposa. Y él dice que nadie se va a meter con su esposa, que la procuradora Príncipe, y mete una bajeza, un gancho al hígado, tenía rabo de paja porque su ex esposo había estado involucrado en un tema de lavado de activos. Lo que sacó Adrián después. Correcto. Lo que justo. Sí, lo que sacó el ministro de Justicia después, incluso lo dijo después. Por eso que cuando Adrián Sen habla de la supuesta relación del ex marido de Julia Príncipe en un tema de lavado de activos, a mí no me sorprendió porque eran las palabras del presidente. Y si el presidente hablaba era que era Nadine Heredia el autor intelectual de toda la trama. Yo le dije, pero eso no es elegante. Y él no entendía ya razones y termina con una frase para el bronce cuando me dice: no te preocupes, me dice,
a Julia Príncipe la vamos a votar. El libro de Chejade está lleno de relatos así. A mí no me sorprende lo que había sucedido con Julia Príncipe porque Ollanta me lo había prácticamente prometido. Su conclusión es severa y propia contra el presidente, o mejor dicho, contra Nadine Heredia Alarcón. Pero cuando hay una carencia de líder, lo que se ocasiona es no solamente una anarquía, sino fundamentalmente una pandemia de desánimo nacional. Él es el comandante que recibe órdenes del general, llámese su esposa, y en una conversación me lo dice: no tengo cómo responderte, Omar, me pones en duda, dame un día más, 24 horas más. Nadine Heredia no está en el Perú, está en Chile, quiero consultar con ella. Detalles reveladores que muestran la personalidad del hombre que gobernó el país durante los últimos 5 años, pero revela también cómo detrás de importantes decisiones no hubo una visión de país, no hubo una responsabilidad de Estado al momento de tomarlas, no hubo siquiera serenidad la que se requiere para proceder con este tipo de acciones. Lo que primó detrás de ellos fue, por encima de todo, la pataleta de la esposa del presidente Humala. Eso es lo que queda clarísimo. Bueno, el libro La Gran Usurpación será presentado el día viernes 15 en el Congreso de la República.